Queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus hermanos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte. Queremos dar um saludo a todos nossos irmãos e dizer de nossa alegria por poder trazer estes temários de justificação por la fé, de verdade presente. E hoje, irmãos, temos um tema muito importante, mas antes me gostaria dar algumas notícias da obra que estamos levando adelante do Ministério Missão Final. Estamos, meus irmãos, em um dia primaveril, já regressou o calor, está derretendo a neve e temos muitos projetos. Queremos pedir, portanto, se há alguma família que nos gostaria de apoiar com seu talento, com seu trabalho, com sua mano de obra, então necessitamos mais que todo de varones, de homens, também podem vir damas, mas mais que todo, hermanos que sepam de construção, de eletricidade, de agricultura. Bueno, estamos para iniciar também a apicultura, vamos colocar várias cajas de abejas. Portanto, meus irmãos, queremos então invitar a todos que nos querem apoiar para que podamos iniciar esta obra, meus irmãos, em esta primavera. Bueno, meus irmãos, também queremos agradecer a Deus porque vários irmãos já nos estão apoiando com $1.000. Temos, meus irmãos, um projeto de lograr alcançar $1 milhão porque estamos levando em sério, irmãos, o que é a distribuição de los livros del Espírito de Profecia ou de la Verdade Presente como hojas de outono. Queremos, irmãos, começar aqui ao norte de Califórnia e ir avançando, não somente onde estamos, pero Sacramento, São Francisco e a grande área de Los Ángeles. Pero claro, devemos ir conforme Deus abre a porta. Pero estuvimos mirando, meus irmãos, já hablamos de esto, de que é muito difícil de comprar livro de outros. Número 1, porque há uma edição que não é muito confiável, porque lhe foi limitada, por dizer, a luz que contenía o livro Conflito de los Siglos, está faltando na parte. Então, o que decidimos aqui em Missão Final é dar prisa, meus irmãos, para comprar as máquinas, porque são várias, para a produção do livro. Então, irmãos, para o mês de dezembro, queremos já ter todo listo, primeiro Deus. Assim que, temos um blanco do mês de março, que já está muito cerca, iniciar a Escola de los Profetas, e mais que todo, receber estudantes varones. Porque, meus irmãos, não temos todavía os edifícios, como a escola, comedor ou cafeteria, dormitório, todo isso temos que levantar, cortar a madeira, preparar os edifícios, levantar as construções. Pero el mês de setembro, se Deus nos permite, queremos abrir a clínica, pero necessitamos então, agora sim, de las damas. Por isso, ao mês de agosto, ao segundo semestre, se Deus permite, queremos dar início, hermanos, a la escuela para las damas. Assim que invitamos a las hermanas que querem estudar com nós a preparar-se a receber a obra médico-missioneira, os conhecimentos de los tratamentos que venham em agosto para iniciar. E setembro queremos começar a clínica. Assim que, se Deus permite, hermanos, agora março começamos a escola, em agosto começamos a segunda etapa, o segundo semestre, e setembro abrimos a clínica, e em dezembro, se Deus permite, já tendremos o edifício para a imprenta, e desta maneira vamos ter todas as áreas. Escola,
la clínica, la imprenta y las industrias. Así que, alabado sea el Señor. Estamos, mis hermanos, colocando mucho material ahora sobre la justificación por la fe, pero a la vez tenemos mucho material grabado de puestos de avanzada y cómo abrir una escuela Madison. Portanto, visita-nos em las páginas puestosdeavanzada.com, plural, puestosdeavanzada.com. Aí temos os videos, hermanos, de naturopatia, videos de salud, videos de profecia. Temos muito material em esta página puestosdeavanzada.com. E de aí, hermanos, nadie nos pode derrumbar porque aí é privada a página, é como YouTube privado. Temos aí muitos videos. Ajuda-nos a passar a voz. E temos também a página institutodesaludtotal.com. Outra vez, institutodesaludtotal.com. E aí teremos a escola, hermanos, online, a escola em linha por internet. Aí você também vai receber muita informação sobre a verdade presente. Assim que los invitamos a ajudar-nos a passar a voz. Se você quer apoiar-nos e enviar a majordomia ou uma donação, uma ofrenda ou os diezmos, e você quer aportar financeiramente, visita-nos a página institutodesaludtotal.com e aí temos tesouraria e aí você pode aportar o que você quer ajudar-nos. Assim que, alabado seja o Senhor por todos os que estão apoiando esta obra. Queremos agradecer a Deus porque nos ha dado tantas bendiciones. Agora, hermanos, estamos preparando porque de 4 a 5 de março queremos fazer também a primeira gran feria de salud del año 2023. Estamos abrindo uma tienda em Los Ángeles e queremos fazer uma feria de salud. Venga com nós outros, traz suas amistades, seus amigos. Vamos estar colocando los detalles, las informaciones. A partir de hoy, esta noche, vamos a tener a las 7 de la noche, miércoles, cada miércoles a las 7 de la noche, tenemos una reunión y ahí vamos a estar colocando todas las informaciones. Bueno, ya hermanos, hablamos bastante sobre todo lo que está pasando, lo que está aconteciendo. En este momento, mis hermanos, estamos muy agradecidos con Dios porque o Senhor nos está dando outro ano de vida. Estamos completando 63 anos por la misericórdia de Deus. E disse assim, hermanos, cada manhã las misericórdias de Deus se renuevan. Assim que alabamos su nombre por la vida que nos ha regalado. E queremos, hermanos, também dizer que estamos agora, mis hermanos, em um momento muito importante quando estamos desarrollando la linha de produção a nível industrial de los jarabes, de las tinturas, e isto, mis hermanos, é algo grande para nós outros, porque isto nos vai ajudar a desarrollar o sustento próprio, de maneira que vamos não ter que pedir ajuda à gente, sim, vamos poder ajudar a gente financeiramente, especialmente, hermanos, os países pobres, os países de terceiro mundo, abrir a escola Madison, abrir os puestos de avançada para desta maneira podermos levar a verdade presente. Assim que estamos muito agradecidos com Deus por todo o que Ele está fazendo por nós outros e como Deus está abrindo portas tão grandes. Amado Padre, gracias. Muitas gracias, Senhor, por la luz del sol, por el canto de los pájaros, Senhor. Gracias, Senhor, por la vida que Tu nos has dado. Nos has regalado cada dia, derramando Tu amor, Tu misericórdia. Nos ha dado la comida, la roupa, la familia, la iglesia, la palabra, que es como el árbol de la vida, dando sus hojas para nuestra vida, no solamente física, pero espiritual. Gracias, Senhor, por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Salvador. Gracias por el Espírito Santo, que cada dia nos acompanha, nos guia e nos usa para servir a tus propósitos eternos. Bendice tu igreja, tu obra, Senhor, bendice este ministério e agora de maneira especial ao abrir tu palavra, abre nosso discernimento, nosso entendimento, Senhor,
Pedimos todo esto agradecido en el poderoso nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Es como tener la fe de Jesús para vivir una vida de perfección. Entonces, mis hermanos, el título es tener la fe de Jesús para una vida de perfección. Pero cuando hablamos de este tema, hermanos, es entrar en un campo de batalla, porque nos viene la idea de que yo soy perfecto y ahora entonces yo tengo méritos con Dios, y esto no es cierto. Pero el segundo punto, mis hermanos, que ya estudiamos, ¿qué es perfección? Es decir, yo mencionaba en otro tema, ¿son los ángeles perfectos? Y entonces viene la respuesta, sí y no. Sí, ellos son perfectos si comparamos con un modelo de ángel. Ellos son perfectos, saben volar, ellos obedecen a Dios, guardan la ley de Dios, son fieles al Señor, al gobierno de Dios, son perfectos. Pero si compara un ángel con Dios, con el Creador, no es perfecto. Entonces, hermanos, ¿qué es perfección? Vamos a seguir estudiando este tema hoy para que podamos entender de que a la vez que crecemos en el conocimiento, crecemos en la santificación, esto nos ayuda, hermanos, en un lado, pero nos pone en peligro en otro, porque si yo, por decir, he avanzado a la escalera de santificación, ya guardo el sábado, soy vegano, fui al campo, ¿no? Entonces ahora yo no puedo atribuirme al derecho de condenar el que no hace las cosas como ya he hecho yo. Entonces yo no puedo condenar, oh, usted está perdido, usted va al infierno porque come todavía el pollo loco. No. Usted, porque no vino al campo, todavía está en la ciudad, usted es un rebelde y se va a perder. No. Entonces esta es la cuestión, mis hermanos, de que nosotros no podemos entender de que perfección es, por decir, un derecho que tenemos de condenar a otros. No podemos entender esto. Y ahora empezamos a, como judaizantes, como los fariseos, a condenar a los demás. Y de ahí, hermanos, de que tenemos que estudiar esto a la luz de la palabra de Dios. Y yo quiero empezar con un tema bastante controversial, con un versículo muy conocido, que está en Mateo capítulo 5 y al versículo 48. Dice así, hermanos, la poderosa palabra de Dios, y la mayoría evita de comentar este versículo por causa de que es polémico. Dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos. Miren, mis hermanos, qué interesante, qué versículo tan poderoso. Pero ahora, ¿cómo me hago la pregunta? ¿Cómo yo puedo lograr esto? Mejor que no me pregunte, mejor que no piense en esto, porque me voy a frustrar, me voy a decepcionar y no voy a lograr esto, porque está en nuestra cabeza, como iglesia, de que solamente cuando venga el Señor, es que ahora va a haber un poder sobrenatural que vamos a llegar a la perfección, y de ahí ya no vamos a tener la inclinación pecaminosa, ya no vamos a tener la naturaleza pecaminosa, y por tanto de ahí para la eternidad vamos a ser ahora como ángeles, obedientes a Dios, llenos de amor, pero hasta allá es imposible que logremos esto. Por eso, hermanos, que tenemos que estudiar este temario. Y varios de los hermanos con buena intención me están enviando temas de otros predicadores para que yo escuche sobre la perfección, pero no tocan al punto, hermanos, de que necesitamos escuchar ahora para esta hora. Por eso, mis hermanos, cuando estudiamos la Biblia, esto no es nada nuevo del Nuevo Testamento, porque cuando voy a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, dice así, hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, al capítulo 15, mis hermanos, dice así la palabra de Dios al respecto de Abraham. Dice así el capítulo 15, dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará esto, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos
y cuenta las estrellas y las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren, mis hermanos, ¿cómo es el proceso? El proceso es que Dios agarró un hombre llamado Abraham. Y este hombre, mis hermanos, era idólatra, o venía de una familia idólatra, de una cultura idólatra. Y Dios ahora le hace una promesa. Dice, mira, como nosotros estamos leyendo, te voy a dar una descendencia. Y esta descendencia yo quiero que sea mía. Y esta descendencia quiere hacer un pacto de que esta descendencia, como acabamos de leer, va a ser muy grande, va a llenar la tierra, así como las estrellas del cielo, la arena del mar, y Dios le hace un pacto a Abraham, Dios le hace una promesa a Abraham, pero Abraham debía responder al pacto de Dios, a las promesas de Dios. Por eso, hermanos, que este tema de la perfección es un tema que no es Jesús quien habla apenas en Mateo. Este tema ya está desde el inicio. Pudiera estudiar la palabra a Noé, la palabra Job, la palabra a varias personas que Dios le da, mis hermanos, una relación especial con él. Por eso el Señor al capítulo 17 dice así, versículo 1, 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora le hago una pregunta, hermanos. ¿Será que Abraham entendió esto de perfección? ¿Será que entendió esto Mateo al Nuevo Testamento de perfección? ¿Será que entendemos nosotros esto de perfección? Entonces, mis hermanos, el Señor dice así, al capítulo 15 de Génesis, dice, Él le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, hermanos, Dios coloca a Abraham en un proceso. Él debía aprender a creer, aprender a esperar en el Señor. Por eso, mis hermanos, también nosotros estamos en este proceso donde Dios quiere, como dice capítulo 17, al versículo 1, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Por eso, al estudiar la historia de Abraham, cuando vamos al libro de Hebreos, al libro de Gálatas, ahí vamos a entender, hermanos, que nosotros también tenemos esperanza de llegar a sermos perfectos. Ahora escuchen esto, este es algo que el tiempo me gana para explicar todo esto. La perfección que Dios demandó de Abraham, de Noé, de Moisés, era limitada, porque estas personas vivieron en tiempos pasados. Y podemos también incluir los discípulos, la perfección de Lutero, Martín Lutero. La visión de Martín Lutero era muy limitada, tanto que murió, hermanos, creyendo en bautismo infantil, murió creyendo en que el muerto está pues vagando por ahí. Él no tenía una comprensión a la luz del santuario y de las doctrinas que Dios ha revelado para el tiempo del fin. Por eso que hoy tenemos un privilegio tan grande y Dios va a demandar de nosotros, como demandó de Abraham, una relación especial con él. Por eso Abraham era llamado en la Biblia amigo de Dios, porque Dios le da un permiso especial a una relación íntima con él, de la manera como nos llama en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, Hebreos 10, 22, dice claramente, mis hermanos, que el Señor Jesús abre un nuevo y vivo camino y dice, acerquémonos al trono de la gracia. Quiere decir que Dios al tiempo del fin vaya a hacer algo que nunca hizo antes de una manera tan grande, tan espectacular. Y si usted ve, por decir, todos los planes que Dios levantó al pasado, como que entre, vamos a decir, entre colchetes o aspas, no, ni me acuerdo más cómo se dice eso en español, fallaran. Los planes de Dios, como que aparentemente, humanamente hablando, fallaran. Dios mandó a Noé construir una arca tan grande para salvar la humanidad, pero ¿quién entró? Nomás un montón de animales. 8 personas, nomás la familia de Noé. Como que aquella generación, hermanos, falló, no entró al plan divino, no aceptó la gracia, no entendió el amor de Dios.
E que o que mais me assusta é que em Mateus 24, 30 e 31 diz, assim como foi em los dias de Noé, assim será em los dias del Hijo del Hombre. Quer dizer que, hermanos, se vai haver algo similar, aparentemente é como um grande fracasso, pero los planes de Dios não fracassam, porque de aí Deus salvou a semilla, el remanente para aquele tempo. E de aí, hermanos, quando Deus levanta, como aqui está, la generación o la descendencia de Abraham, como que fracasó. Usted mira lo que pasó al tiempo de Babilonia, al tiempo de Roma, como que el pueblo de Israel, hermanos, no responde al Señor, no entra al pacto con Dios, aunque prometeran, como usted abre la Biblia, por decir, al capítulo 19 del libro de Éxodo. Estou buscando Éxodo, capítulo 19, e disse assim, hermanos, mira as palavras, versículo 3, e Moisés subiu a Deus, e Jeová lo chamou desde el monte, dizendo, assim dirás a la casa de Jacob, e anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis, versículo 4, lo que hizo a los egipcios, e como os tomei sobre alas de águilas, e os he traído a mim. Agora, pois, versículo 5, se dieres oído a mi voz e guardareis mi pacto, vosotros sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos de la tierra, porque minha es toda la tierra. E vosotros me sereis um reino de sacerdotes e gente santa. Estas são as palavras que dirás a los hijos de Israel. Queridos hermanos, esta gente devia ser gente santa, gente libre, e que terminaram sendo escravos. Agora você vai dizer, pastor, pero eles eram obrigados a ser escravos. Não, hermanos, Deus lhe havia dado uma promessa de que deviam ser gente livre. Eles não deviam ser escravos. Então, hermanos, nós não estamos entendendo o pacto de Deus, não entendemos as promessas de Deus, e hoje o adventismo estamos caminhando, dando vueltas desde 1888, como escravos, dando vueltas em el desierto, e não queremos entrar a la tierra prometida. Por isso esses temas são tão importantes, hermanos, e não estamos dando vuelta com o tema porque estamos lendo textos diretos para que podamos agora despertar, que podamos abrir os olhos de que não devemos seguir como escravos do mundo, escravos da moda, escravos de Satanás, escravos de la comida. Não, hermanos, devemos ser livres. Gente santa, disse aqui, hermanos, me encanta ler, sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos de la tierra. Hermanos, agora o pueblo de Deus tem que agarrar estas promessas porque são para nós. E uma vez que não aceptamos as promessas de Deus como lo hizo Abraão, então vamos perder o privilégio. Queridos hermanos, então, quando Moisés falou todo esto, ¿no?, a la gente, versículo 8, estou lendo Éxodo 19, 8, diz, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, mis hermanos, qué triste que no hicieran, y perdieron el privilegio, perdieron la bendición. Por eso, mis hermanos, ahora viene la pregunta, ¿y cómo nosotros tenemos que hacer para no perder esta bendición? Regreso, mis hermanos, al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como es perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿qué significa la perfección? Bueno, hermanos, nosotros ahora agarramos una lista vamos a decir, de ordenanças, de estatutos, de mandamentos. Eu tenho que ser isso, tenho que ser vegano. Já sou santo aqui. Agora tenho que ser fiel ao dízimo. Já sou santo aqui. E agora eu sou fiel, fui ao campo. Já sou santo aqui. Estou chegando à perfeição. Isto não é a perfeição que Deus demanda de nós outros. E se eu pudiera hacer toda esta lista e hasta la outra, hermanos, e pudiera ser igualito los fariseus, que quando Jesus chegou, lo colocaram a um lado. Você vai dizer, pastor, então como podemos ser perfeitos? Queridos hermanos,
Ser perfecto es entrar en una relación íntima con el Señor. Una relación privada donde que Él tome el control de nuestra vida. Por eso leía Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, Él va a desarrollar una vida perfecta en mí. Y los frutos que tengo, que soy misionero, que soy obediente, que guardo el sábado y que soy vegano, esto apenas son frutos que Él está desarrollando en mí para llevar a cabo su proceso, pero mi perfección está en relación a la comunión que tengo con Él. A ver, hermanos, vamos un poquito más profundo en esto. Vamos a ver aquí en el contexto de Mateo 5. Porque si no empezamos con esta lista aquí de que soy vegano y guardo el sábado y todo está bien, no hay ningún problema esto, porque Dios ha dado tanta luz y yo no pienso si soy perfecto, voy a estar en contra de la luz que Dios me ha dado, entonces ahora voy a guardar el miércoles, el domingo, o voy a dar 5% de diezmo, no doy nada. No es esto. No es que estamos en contra los mandamientos, los estatutos, los testimonios que Dios ha dejado. Nosotros estamos en armonía, pero la perfección es algo distinto. Y por eso estamos predicando todos esses temas. A ver, ¿qué es perfección, mis hermanos? Conforme Mateo 5. Dice así, hermanos, el capítulo 5 de Mateo. Lea conmigo el capítulo 5, versículo 44. 5:44 de Mateo. ¿Qué es perfección a la luz de la palabra? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, mira, lo que es perfección en la Biblia, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace chover sobre justos e injustos. Y yo puedo seguir leyendo, hermanos. Ahora empieza a iluminar, a traer luz sobre lo que es que Dios quiere que yo sea, para que sea su hijo y que sea perfecto como Él es perfecto. Porque yo puedo guardar el sábado, pero lleno de odio contra otra gente. Dice, no, esa gente mundana, esos son paganos, son como perros. ¿Y de qué sirve yo a darle un estudio bíblico que no aceptan nada? Entonces no tengo amor. Por eso el amor ágape es, mis hermanos, lo que me identifica con Dios. Él ama tanto a la gente que Él manda el sol y manda la comida y manda la lluvia hasta para sus enemigos, los que lo rechazan, no quieren saber de Él, no leen su palabra, no aceptan su Hijo, no se interesan por su reino, no se interesan por su ley, pero Él los ama. Y no solamente los ama, los cuida. Por eso cada día tiene bendiciones y ahora Dios quiere que yo sea como Él. Y Dios, mis hermanos, Él no es que Él tiene amor, Él es amor y este es el punto. Y entonces, hermanos, yo soy perdido, yo soy pagano, yo soy mundano, yo soy depravado. Y a la vez, hermanos, que yo guardo una lista apenas para decir, ya soy santo, soy santo. No, todavía tengo una naturaleza caída, todavía tengo una naturaleza, hermanos, inclinada a odiar. Por eso el Señor dice, yo quiero que usted sea como yo. Ama a tus enemigos. Queridos hermanos, aquí tenemos una idea entonces de lo que es la perfección humana, es ser como Dios. Mira que Jesús tenía tanto amor que Él no tenía que esforzarse para demostrar este amor. Cuando Él agonizaba, cuando estaba siendo torturado, cuando sentía rasgarse los ligamentos, los tendones, el peso de su cuerpo sobre sus brazos y sus piernas, y Él en esta tortura termina sus últimas palabras diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo? ¿Cómo no sabían qué hacen? Claro que los judíos sabían lo que estaba haciendo, claro que los romanos sabían que estaban haciendo, porque el mismo Pilato dijo, pues yo no encuentro ningún mal en él, ¿por qué voy a llevarlo a la cruz, a la muerte? Claro que sabían, pero Jesús en su amor, como una madre que defiende a su hijo hasta el último, decía, Padre, no lleva en cuenta todo eso que me están haciendo, porque ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Es el amor, hermanos,
em la prática, por isso nos condena a nós outros. Eu posso estar guardando toda esta lista, guardo el sábado, sou vegano, fui ao campo e hago muita misericórdia a la gente, dando limosna, pero de nada sirve penitência, de nada sirve guardar nenhum mandamento, porque minha natureza é caída, pecaminosa. A la vez, mis hermanos, dice aqui claramente a palavra de Deus de que devemos ser como Ele, disse para que podamos ser perfeitos. Glória a Deus. Portanto, mis hermanos, neste momento, nós temos agora que ler alguns versículos que a igreja nunca quis predicar esses versículos, nunca quis ensinar esses versículos, porque vão em contra toda a teologia que se está predicando. E eu tenho aqui, por dizer, 1 de Juan, capítulo 3, este é um capítulo, mis hermanos, de que a igreja quase não ensina este capítulo, porque nomás lê o capítulo 3, versículo 4, que é muito conhecido, 1 de Juan, capítulo 3, e o versículo 4, sí, os evangelistas, os pastores predicam sempre este texto, porque este é para explicar a lei a respeito de lo que é pecado. Todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é infracção de la lei. Agora, mis hermanos, eu quisiera ler os textos que estão em el contexto del versículo 4. Por decir, mis hermanos, dice assim, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad qual amor nos ha dado el Padre, para que seamos chamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ahora lee el versículo 2 conmigo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora escuchen esto. Aquí encuentra, hermanos, que hay un proceso. Es un proceso de purificación. El proceso de santificación, ya vamos a leer el conflicto de los siglos, es un proceso, dice que el conflicto de los siglos 5:23, las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Conflicto de los siglos, página 5:23. Primera de Juan 3:3 dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mira, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Quiere decir que Dios dijo, Abraham, sale de tu tierra, sale de tu parentela. Y Abraham creyó, y esto le fue imputado para justicia. Él no tenía que hacer nada, apenas creer, apenas aceptar el plan. Pero a la vez que él aceptaba el plan, debía moverse en el plan de Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 4 la manera como Abraham falló, y esto, mis hermanos, vino a ser un tropezo, y de nosotros también, hermanos, está escrito que como iglesia, como denominación fallamos, y esto ha venido como nosotros, para nosotros como un tropiezo, y por eso estamos dando vueltas y vueltas en el desierto, y ya podemos mirar la tierra de Canaán, pero no podemos entrar todavía. Ahora mismo estamos mirando en Turquía y Siria miles y miles de personas muertas. Y yo voy a hacer un tema sobre esto, hermanos. ¿Y por qué que los adventistas están muriendo allá con la gente? ¿Por qué los adventistas allá en Ucrania están en medio a la tortura de la guerra? ¿Por qué los adventistas en Siria y Turquía están en medio de los horrores de los escombros, con frío terribles, enterrados ahí, hermanos, muriendo como la gente del mundo? Porque nosotros no estamos creyendo en la promesa. Los ministros, los pastores nos mantienen, hermanos, como por decir, en la cárcel de la ignorancia, porque si obedeciéramos toda esta luz, estuviéramos ya, hermanos, quien sabe, entrando a la tierra, o ya hubiéramos entrado a la tierra, como ya leí varios textos de la hermana White, que habría Jesús regresado ya al pasado, pero no ha regresado hasta ahora. ¿Y por qué? ¿Falló Dios? No, lo que está fallando somos nosotros.
Portanto, o Senhor nos quer perfeccionar. Temos que agora, hermanos, acelerar o processo. Mas se não entendemos que fazer, como vamos acelerar o processo? Então, o processo de santificação, acabo de ler em O Conflito de los Siglos, acabo de ler em la Bíblia, é processo. O processo de santificação tem que ser acelerado. Nós temos que agora, meus irmãos, acelerar este processo para ver se podemos, em esta geração, por la gracia de Deus, entrar em la tierra de Canaã. Sigo leyendo, agora vem a parte mais pesada. Dice assim, hermanos, a carta de 1 de Juan, capítulo 3, dice así el versículo 5. E sabéis que Ele apareció para quitar nuestros pecados, e não há pecado em Ele. Agora, hermanos, neste momento, nós estamos em um momento muito difícil como igreja. ¿Por quê? Decimos, ore por mim, porque estou haciendo mal, estou pecando. E outra semana lo mesmo, orem por mim porque estou pecando. E sempre lo mesmo, estou pecando, estou pecando, estou pecando. E por que não podemos vencer? E por que não podemos arrancar este pecado? E por que não podemos sair adelante? E a la vez, hermanos, não podemos ser perfeitos, como manda Mateus 5:48, se nós todavia seguimos pecando. E seguimos pensando, não, pois são pecaditos pequenos. Pero entonces, qual é a diferença, hermanos, entre o mundo e nós outros? O mundo tem pecados e a vezes hasta menores que os de nós outros. Porque agora, recentemente, hermanos, estou escutando horrores de pessoas que se dizem pueblo de Deus, abusando de los propios hijos. Que tremendo, hermanos, hacia onde vamos como igreja? Pecados piores que os mundanos lo hacen, pero estamos liberados para pecar. Não mais que há que arrepentir-se, pedir perdão e seguir pecando, e seguir pecando. Por isso, hermanos, agora Deus quer ensinar-nos como viver de maneira a lograr esta perfeição, a lograr esta santificação. E diz assim, hermanos, versículo 6, 1 de Juan 3:6, todo aquele que permanece em Ele, como disse aí, não peca, não peca. Todo aquele que peca não lo ha visto, nem lo ha conocido. Hermanos, dice a palavra de Deus, versículo 6, todo aquele que permanece em Ele não peca. Agora, mis hermanos, eu le mencionava de que estes textos você não vai escuchar em um púlpito já. Porque agora nós temos a ideia de que hasta que venga o Senhor vamos seguir pecando. E aí podemos meter a música mundana na igreja, de aí que podemos meter comidas mundanas e de chatarras na igreja, que podemos meter uma teologia mundana na igreja. E agora, meus irmãos, estamos perdendo o sentido da santificação. Porque, meus irmãos, não vamos lograr, conforme a teologia moderna, nenhuma vitória hasta que venga o Senhor. Por isso não importa, nomás que não peca com pecados muito grandes. E de aí, hermanos, que nossa santificação se limita a algo tão pequeno. Então, quando alguém vem à igreja e se bautiza, nomás lhe decimos, não come carne de cerdo, ok? É todo. E não fuma. E não toma café. Esta é santificação. Pero podemos seguir com o coração cheio de ódio. Podemos seguir com uma teologia completamente liberal. E isto não é pecado. E isto não hace mal. Por isso, hermanos, leia outra vez. Todo aquele que permanece em Ele não peca. Todo aquele que peca não lo ha visto, nem lo ha conocido. Hermanos, disse assim, hijitos, nadie os engane. El que hace justicia es justo como Él es justo. Agora escute o versículo 8. E é palavra de Deus, e é inspirada, e é para nós outros. El que pratica, 1 de Juan 3:8, e el que pratica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Hermanos, más claro, não podemos encontrar nada na Escritura. Por isso que estou usando esses textos do dia de hoje, neste temário. Por isso que le digo de que quando escuchamos um sermãozito que disse que devemos ser apenas adventistas, não qualifica para o que Deus está chamando um remanente para que esté, como dice Apocalipse 14, sem mancha, sem arruga, para o tempo del fim. E então, meus hermanos, agora escutem isto.
Eu me quedei impressionado com este texto, porque eu sou um pecador, eu he falhado, eu he hecho mal. Então, eu leio isto e agora me agarro que eu não sou hijo de Deus, eu sou hijo del diablo, porque estou pecando. Eu estou haciendo mal delante de los ojos del Senhor. Eu he tropezado, he falhado, como Israel, allá que acabamos de ler, Éxodo 19, todo haremos, dijeron ellos, pero pronto estavam adorando um ídolo de metal. De esta maneira também nós outros somos idólatras, de esta maneira também nós outros somos fornicários, de esta maneira também somos cheios de ódio. E por isso, hermanos, a palavra de Deus diz assim claramente, hermanos, el que pratica el pecado es del diablo, sencillo. El que hace y comete un pecado es del diablo. Y a la vez que tengo el corazón lleno de odio por los demás, soy del diablo. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza del diablo. Él está caído de la gracia, él es de las tinieblas y nosotros, hermanos, por eso tenemos que ser perfectos para sermos distintos y diferentes del diablo. Ahora, ¿cómo podemos ser perfectos? Guardando el sábado, pues los judíos, los fariseos, guardaban el sábado y mataron al dador de la vida. ¿Cuál pecado encontramos en Jesús? Y lo mataron, porque tenían odio de él. Por eso en el libro de Juan, el Evangelio, marco aquí nomás para una pequeña ventanita, dice así, hermanos, el capítulo 8, ya he leído esto, pero nomás regresando de manera rápida, capítulo 8 de Juan, dice así, dice así el capítulo 8, versículo 44, Juan, Evangelio de Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Dice así, hermanos, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Queridos hermanos, Jesús dijo a los judíos, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes aman la mentira. Y si usted sigue leyendo, porque ellos decían, no, nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesús dijo, si Abraham estuviera aquí, no me planearía matarme. Él miró mi día y se alegró. Y ustedes están planeando matarme, por tanto ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y ahí que los judíos más todavía le odiaban. Hermanos, por eso ahora nosotros también debemos entender lo que es la perfección. No es guardar una serie de reglamentos. No hay ningún problema de guardar la ley. No hay ningún problema de obedecer los libros. Pero esto no es la perfección. La perfección, mis hermanos, dice la palabra de Dios, es ser como Él, es transformar nuestro carácter. Es un proceso que debemos, hermanos, día con día, luchar para lograr alcanzar en nuestra vida ahora en cuanto hay tiempo de gracia. Por eso, mis hermanos, el Señor en su palabra quería en 1888 iluminar el remanente, el pueblo adventista, y que hubiera un derramamiento especial del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía, para que el fuerte pregón, el alto clamor pudiera ser dado, pero la iglesia rechazó la luz y ahora, mis hermanos, regresamos al desierto y estamos dando vueltas, mis hermanos, y no podemos salir de aquí. Por eso entonces hay que entender cómo lograr no pecar y de esta manera, hermanos, vamos a ser como Dios, vamos a ser como Él, vamos a ser hijos de Dios, como fue Abraham. Entonces, mis hermanos, aquí lo que encontramos, dice claramente el versículo 9, todo aquel, primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, ahí está el secreto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por tanto, mis hermanos, la palabra de Dios está diciendo, hasta el versículo, vamos a brincar allá al versículo 15, todo aquel que aborrece o que tiene odio, ¿no? A su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que pedir que el Señor haga
um milagre em nós outros. Por isso, irmãos, quando leía o versículo 3, decía, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es un proceso, esta esperanza, hermanos, por eso hay que leer la palabra. La palabra es el poder de Dios, Romanos 1:16, para todo aquel que cree. Cuando usted lee la palabra, decora los versículos, lee los salmos, lee las promesas de Dios, lee las profecías, esto va haciendo una transformación en nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, 1 y 2. De esta manera, mis hermanos, vamos sufriendo un proceso de purificación a través de la palabra. Salmo 119, 1 y 2 dice claramente cómo puede un joven mantener puro su camino en armonía con la palabra. Por eso, mis hermanos, en este momento, dice aquí el apóstol Juan, dice así, y sabéis, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esta primera parte nos gusta. Por decir, si yo pequé 60 años y ahora me arrepiento, el Señor dice, no hay problema, yo te perdono. Y esto nos encanta. Pero la segunda parte, mis hermanos, es que nosotros tenemos problema. Porque el Señor no solamente quiere darme el perdón de mis pecados, pero Él quiere darme también el poder o la capacidad de ahora adelante vivir sin pecar. Y esta parte no nos gusta porque nos encanta el pecado. Todavía tenemos amor al pecado. Hermanos, entonces Dios nos quiere dar el perdón de nuestros pecados porque Él vino, dice aquí claramente, que Él vino para deshacer las obras del diablo. Todo lo que el enemigo nos hizo cometer, era borracho, era mujerengo, era mentiroso, era ladrón, lleno de odio. Dios nos perdona. Él nos perdona nuestra ignorancia, nuestra rebelión. Pero, ¿de qué sirve Dios me perdonar toda mi vida de pecados si hoy a la tarde yo voy a regresar a hacer lo mismo? Dios perdonó todo lo que hizo ayer, 10 años atrás, 50 años atrás, pero ¿de qué sirve esto si yo hoy a la tarde voy a regresar a pecar otra vez? Entonces yo tengo que descubrir no solamente la primera parte que Dios me perdona, y esta es una excelente noticia, porque yo no puedo hacer nada para reparar mi pasado, esto quedó para atrás, eso quedó muerto para mí, no, yo no puedo tocar, nomás pedir misericordia de Dios, pero yo tengo que descubrir cómo de ahora para hoy a la tarde, mañana por la mañana, cómo no regresar a pecar, porque mis hermanos, aún si lo hago esta tarde y mañana un pecado, pero la puerta de la gracia está abierta, pero va a llegar el momento en que algún momento va a cerrar la puerta de la gracia, y si sigo pecando, ya no hay nada que puede ser hecho por nosotros. Entonces el Señor nos quiere educar para que podamos, hermanos, aprender a vivir sin pecar. Por eso entonces aquí dice ahora, hermanos, este versículo así. Abra conmigo la palabra de Dios otra vez. 1 de Juan 3:6. Dice así, todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, a ver si entiendo. Todo aquel que permanece en Él. Juan 15, de 1 adelante, hermanos, habla de una rama que está conectada al tronco. A la vez que permanezco en Él, en este momento, cuando yo esté ligado a Él, no peco. Por eso que la Biblia manda que oremos sin cesar, por eso que la Biblia manda que yo lea todo tiempo la palabra, ¿no? Si usted va lá en Deuteronomio, capítulo 6, dice que debemos enseñar a los niños y que debemos estar siempre leyendo la palabra, y tenemos un montón de versículos que manda, que ordena leer, estudiar, porque cuando estamos buscando la palabra, estamos conectando nuestra mente con la mente de Dios, como prediqué el otro tema, la mente de Cristo. Cuando la mente de Cristo está en nosotros, ya estoy conectado con el Señor. Gálatas 2:20, ya Cristo vive en mí, no peco. Porque es imposible, mis hermanos, cuando estoy conectado con Jesús, que yo esté pecando, porque no hay espacio para la presencia, la luz de la santidad de Dios con la permanencia de las tinieblas de Satanás. Uno de los dos tiene que salir de mi vida. O Dios controla o Satanás controla. Por eso, hermanos, ahora torna fácil entender los versículos que estamos leyendo. Leia ahora de esta manera. Todo aquel que permanece
em Él, en este momento, no peca. Es un presente continuo, es un presente, mis hermanos, que no importa si es ayer o hoy, mañana. Por eso ahora dice así, y todo aquel que peca no lo ha visto, no lo ha conocido, quiere decir, no está con Él. Pero el que permanece con Él no peca. Pero el momento que Jesús no está conmigo, porque estoy como Eva, distraído por el huerto, mirando las cosas, ahí es donde la serpiente me va a atacar. Por eso, hermanos, que tenemos que tener una esposa, un esposo, estar juntos, atender a la familia, atender a la iglesia, porque cuando estoy sirviendo al Señor, haciendo la obra de Él, no tengo tiempo para estar mirando las vitrines de Babilonia. Y de esta manera, hermanos, ahora dice así, hermanos, el versículo 8, el que practica el pecado, en este momento en que estoy imaginando el pecado, ruminando el pecado, y ni siquiera llegué a la acción, nomás estoy pensando, pero en este momento, el que practica el pecado es del diablo. Por tanto, tenemos que aprender a expulsar el diablo de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque esto se vai materializar, isso se vai transformar em uma ação, porque antes de assaltar um banco, antes de matar uma pessoa, alguém teve que planear, comprar el arma e fazer um plano de ação para lograr hacer lo que tiene que ser hecho. En este momento, dice aquí, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, mis hermanos, por eso el vino el Señor, dice claramente el capítulo 3, versículo 8, para deshacer las obras del diablo. Entonces, hermanos, quedó muy claro ahora para mí, no tengo dudas. Y yo pudiera seguir por la Biblia, pero déjame ir un poco, hermanos, con el espíritu de profecía, porque tenemos mucha luz al respecto. Aquí tengo el libro Evangelismo. Este libro, mis hermanos, Evangelismo, tiene mucha luz al respecto de esto. Vamos a leer aquí, dice así a la página 226. 226, já havia leído em outro tema, pero agora em este contexto vai quedar mais claro. Dice assim, el juramento de lealtad del cristiano. Página 226. Afirmemos el interés, es el capítulo. Dice, cuando los cristianos se someten al solene rito del bautismo, el Señor registra el voto que hacen de serles fieles. Este voto de su juramento de lealtad. Son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así están unidos con los tres grandes poderes del cielo. Por tanto, hermanos, ahora toma sentido lo que dice San Juan. Si yo estoy en Cristo, si en este momento yo tengo la persona del Padre, del Espíritu Santo, no peco. Este es el secreto. Por tanto, hermanos, queremos iniciar ahora una escuela Madison y queremos que todos podamos entender esto. Pero si alguno peca, tampoco yo no voy a expulsarle. Y yo no voy a decir aquí usted no puede estar, porque en algún momento podemos escorregar, podemos descarriarnos, podemos apartarnos del Señor, pero rápido debemos regresar como lo hizo Pedro. No podemos quedar en las tinieblas, porque tenemos los tres mayores poderes desde nuestro bautismo, cuando hicimos un voto de seguir al Señor, de ser fiel al Señor, como Dios llamó a Abraham para ser perfecto delante de Él. Qué bonito tema, hermanos, qué maravilloso. Entonces aquí dice, se comprometen a renunciar al mundo para observar las leyes del reino de Dios. Por lo tanto, han de andar en novedad de vida. Dice aquí, hermanos, mira, eso es lo que dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas antiguas pasaron, ¿no? Dice, por lo tanto, han de andar en novedad de vida, no han de seguir más las tradiciones de hombres, no han de seguir por más tiempo métodos deshonestos. Y sigue ahí, no voy a leer todo, pero quedó muy claro entonces, quedó muy claro. Voy a la página, hermanos, 447, el mismo libro, Evangelismo, 447, dice así, hermanos, aquí... dice, los dignatarios eternos de la Trinidad. Así está el título, no es inspirado esto, pero nomás para que usted pueda ubicarse. Dice así,
los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Quiere decir, hermanos, de que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios, pero nosotros, hermanos, somos un instrumento que podemos ser usados si queremos colocarnos en las manos del Señor, porque el Señor nos va a dar poder contra el pecado. Yo no puedo ir a decir al mundano, no adultera, si yo estoy adulterando. Yo no puedo decir al mundano, no toma alcohol, si yo estoy tomando. Por tanto, hermanos, debemos llevar a cabo esta obra en nosotros y ahora por testimonio yo voy a ayudar a la gente. Qué bonito plan. El mismo libro, hermanos, a la página 52, dice así, hermanos, en la gran obra final, nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Queridos hermanos, qué bonito. Entonces, esta obra de perfeccionar nuestro carácter y usarnos para llevar adelante los intereses del reino de los cielos está en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bonito, mis hermanos, poder aceptar esto de que el Señor va a completar esta obra en nosotros para poder ayudar a las demás personas. Por eso que en Apocalipsis, ya no voy a regresar a la Biblia por el tiempo, pero Apocalipsis 7 menciona de que Dios vai ter agora um exército de pessoas, 144,000. E este exército, Apocalipse 14, menciona que serão limpios, que serão puros, que serão sem mancha, sem mácula. Eles, mis hermanos, vão ter o nome del Padre, del Hijo e de la Nueva Jerusalém em suas frentes. Quer dizer que seu caráter está purificado, seu caráter está preparado agora para levar ao mundo esta luz tão preciosa. Quero compartilhar com vocês este librito, El Deseado de Todas as Gentes, a la página 625. Dice assim, hermanos, hablando de Jesus, dice assim la palavra de Deus: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Y cuál es la tercera persona? Bueno, hay un montón de adventistas que ahora dicen que ya no hay tercera persona. Diz, não, pues estou lendo aqui. Não, pues você está lendo um livro adulterado, você está lendo um livro que já não é inspirado, você está lendo um livro que quando escreveu já não tinha o mesmo pensamento. Não, hermanos, aprendamos a creer em la palavra de Deus, aprendamos a receber o que é inspirado como sendo a única brújula, a única norma para o remanente. La palabra de Dios es la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía. Porque ahora, mis hermanos, el enemigo nos está tentando lavar el coco de que este libro es inspirado, aquel ya no es más inspirado, aquella parte de la Biblia ya está adulterada. No, hermanos, tenemos que recibir la palabra del Señor como inspirada y que el Señor nos ha dado la luz que Él quiere dar para que podamos creer que Él va a hacer la obra por nosotros. Sigo leyendo. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Porque San Juan dice, hermanos, claramente que el que tiene el Hijo de Dios no peca, el que se purifica a sí mismo como Él es puro, porque este Dios a quien servimos, Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ellos tienen, hermanos, la plenitud del poder del universo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino
para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Por eso Apocalipsis 14 dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios Padre en sus frentes y del Cordero y de la Nueva Jerusalén. A la carta de la Odisea de Filadelfia lo menciona. Por eso, mis hermanos, que ahora tenemos que descubrir lo que es la perfección, es tener el carácter de Dios en nosotros, un carácter lleno de amor, un carácter lleno de obediencia, un carácter lleno del Espíritu Santo. Sigo leyendo aquí, dice acerca del Espíritu de Jesús, dijo, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. Ahora escucha esto, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Miren, mis hermanos, la iglesia al tiempo de David, al tiempo de Moisés, al tiempo de Abraham, no tenía esta luz, ni siquiera al tiempo de los discípulos. Pero para el tiempo del fin, Dios se compromete a reproducir en nosotros, no imitar apenas como la luz de la luna refleja la luz del sol de manera pálida. No, dice aquí, hermanos, que de manera a reproducir la misma imagen de Dios en nosotros. Dice, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Entonces, si estoy entendiendo muy bien esto, quiere decir que si nosotros fallamos y seguimos con esta idea de que hasta que venga el Señor vamos a seguir comiendo carne, vamos a seguir trabajando el día viernes por la noche, vamos a seguir en las ciudades, esto no va a traer la reivindicación del carácter de Dios. Porque Dios demanda de nosotros la perfección. Y por eso Dios nos ha dado tantas herramientas. Todo eso que mencioné aquí de reglamentos, de estatutos, de consejos, de mandamientos, todo eso son herramientas que Dios nos ha dado. Si vamos al campo, si somos veganos, si hacemos todo o que Deus manda, são herramientas que o Espírito Santo vai usar em el processo para nos santificar. Agora disse claramente, então, hermanos, que o propósito final de todo esto é reproduzir em nosotros a imagem de Deus em nosotros. Glória a Deus. Reproduzir a imagem de Deus em sua igreja. E, portanto, disse, o honor de Deus, o honor de Cristo, estão comprometidos em la perfeição del carácter de su pueblo. Em outras palavras, hermanos, se estou entendendo aqui esta última frase, de eu fracassar e não poder reparar este carácter que tenho, vou trazer o descrédito, vou trazer o oprobio, vou trazer desonra ao nome de Deus Padre, ao nome de Deus Hijo e ao nome de Deus el Espírito Santo. Porque os três estão comprometidos desde nuestro bautismo a que podamos ser perfeccionados. Queridos hermanos, entonces esto ahora tomó una forma tan clara que yo no tengo dudas. Yo tengo que lograr la perfección. Y de ahí, hermanos, viene la palabra el sellamiento. Quiere decir, hermanos, que al pasado Martín Lutero, los reformadores no tenían esta luz. Pero ahora, hermanos, que salga el decreto dominical, vai ser colocada una prueba que nunca hubo antes. Todo el planeta tiene que ser sellado. Todo el planeta tiene que recibir un sello, o la marca de la bestia o el sello de Dios. Pero para recibir el sello de Dios, tenemos que tener no solamente aquí guardar un día a la semana, no, o no solamente comer una comida especial, no. Para recibir el sello de Dios, hermanos, tenemos que tener el carácter de Dios reproducido en nosotros. Por eso dice Mateo 5 que debemos aprender a amar hasta nuestros enemigos. De ahí que el carácter de Dios va a ser reproducido en nosotros. Entonces, hermanos, todas esas palabras de justicia imputada, compartida, si usted no entendió nada de lo que predicamos hasta ahora, pero por lo menos debemos entender esto, mis hermanos, de que en este momento debemos permitir que Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo reproduzcan en nosotros su propio carácter y de esta manera vamos a ser justificados y vamos a ser santificados para muy pronto sermos glorificados. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Por esto, ahora toma sentido todos esos libros que tenemos aquí, hermanos, al respecto de lo que estamos leyendo, al respecto de Jesús. Por decir, hermanos, yo tengo mucho material aquí. Mira esta cita que tengo aquí, déjame compartir con usted. El tiempo pasa tan rápido, no consigo leer todo lo que tengo. Dice así, hermanos, este libro no pude encontrar en español, de manera que agarré de inglés e hizo la traducción en Google. Del libro es Our High Calling, que es nuestro alto llamado, algo así el nombre del libro, página 337, y es como una matutina, porque esta página es del día noviembre 27, y al título de esta matutina, noviembre 27, de este libro, Our High Calling, quiere decir nuestro alto llamado, dice, Keep thyself pure. Quiere decir, manténgase usted mismo puro o purificado, ¿ok? Así es el título. Ahora voy a leer el texto. Dice, si Satanás busca desviar la mente de esto, ahí el contexto que viene antes, no pudiera escribir todo, ¿no? Y era tener los pensamientos en el canal correcto, porque si usted miraba, el pecado viene por intermedio de los pensamientos, y ahí nace la tentación. Y ya explicamos esto, que la tentación es pecado, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo a nuestra semejanza. Y yo creo que la palabra de Dios no puede mentir. Entonces él fue tentado en todas las bases del pecado con el cual Satanás nos tenta a nosotros. Entonces, así que la tentación no es pecado. Entonces, sigo leyendo aquí. Si Satanás busca desviar la mente de esto hacia las cosas bajas y sensuales, tráela de nuevo y colócala en las cosas eternas. Aquí está el secreto, hermanos. Dice así, y cuando el Señor vea el esfuerzo decidido que se hace para retener solo los pensamientos puros, atraerá la mente como el imán y purificará los pensamientos. Ahora escucha esto. La primera obra para aquellos que quieren reformarse es purificar la imaginación. Y ahí yo tengo el libro Mente, Carácter y Personalidad. En algún tema futuro voy a incluir este texto, que debemos entonces trabajar con los pensamientos. Y aquí menciona que la primera obra para aquellos que quieren reformarse es purificar la imaginación. Entonces, mis hermanos, aquí dice que el Señor, Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente y Él, mis hermanos, no nos va a dejar solos. Él nos va a ayudar, pero Él quiere que nosotros entreguemos a Él el permiso para hacerlo. Por eso dice así, hermanos, que si Satanás nos lleva a la mente, los pensamientos, para las cosas bajas y sensuales, así nos agarra el enemigo, ¿no? ¿Se acuerda de David, que estaba allá pues dormindo, después miró al edificio, ahí miró una señora bañándose, desnuda o semidesnuda, no sé, y mandó buscarla? Ahí es donde nace el pecado, y la desgracia vino tan grande que hasta terminó que el marido de la mujer que estaba en la guerra perdió la vida. No solamente adulteró, cometió un homicidio. Entonces dice, si Satanás nos lleva los pensamientos para abajo, a las cosas bajas y sensuales, tráela de nuevo y coloca en cosas eternas. Entonces, ¿qué es esto? Trae de nuevo. Entonces, hermanos, por eso que tenemos que leer la Biblia. Decora los versículos, decora los salmos, decora partes de la Biblia. Y cuando la mente está llena de cosas espirituales y eternas, ya ahora el enemigo no tiene un espacio para colocar las cosas bajas y sensuales. Sigo leyendo. Si la mente es conducida en una dirección viciosa, debe ser restringida para detenerse únicamente en temas puros y elevados. Por eso que tenemos que congregar, por eso que tenemos que cantar cantos espirituales sin música mundana, por eso que tenemos, hermanos, que hacer un montón de cosas como orar, para que nuestra comunión con Dios no pueda ser rompida, no pueda ser quebrada. Sigo leyendo. Cuando se sienta tentado a ceder a una imaginación corrupta, entonces huya
al trono de la gracia y ore pidiendo fortaleza del cielo. En la fuerza de Dios, la imaginación puede ser restringida para detenerse en cosas que son puras y celestiales. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Ahora todo vai tomando sentido entonces. Y hermanos, ahora tenemos esas poderosas herramientas, la Biblia, el espíritu de profecía. Tenemos que leer, decorar, tenemos que retener esta luz, tenemos que pedir sabiduría para discernir cómo ser puro, ser santo, no para decir, oh, yo soy un santo, usted es un pecador. No, yo no estoy queriendo condenar a nadie, porque a la vez que una persona crece a la comunión con el Señor, se siente más indigno y nunca va a decir, oh, yo soy mejor que usted, como la parábola del fariseo y del publicano. Por tanto, hermanos, este tema es poderoso porque la palabra de Dios dice que yo tengo que lograr la perfección, que yo tengo que ser puro y si estoy pecando, yo soy hijo del diablo. Entonces, hermanos, tenemos ahora que estar en oración todo el tiempo. Señor, controla mi lengua, controla mi imaginación, controla mis pensamientos. Señor, controla mis hijos, controla mi esposa, mi marido. Señor, contrólanos para que podamos ser un instrumento tuyo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en un momento estamos siendo instrumento de Dios, predicando la palabra y en 5 minutos después somos un instrumento del diablo hablando mal de otros? Por tanto, hermanos, nosotros somos una fuente de doble producto. Una hora sale algo dulce y otra hora sale algo amargo. Por eso que tenemos que pedir, hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Mi tiempo ya va terminando, pero déjeme compartir aquí Judas, capítulo 1, nomás hay un capítulo Judas, ¿no? Usted sabe que Judas es bien chiquillo. Dice el versículo 24, nomás un capítulo, dice el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potestad ahora y por todos los siglos. Amén. Y hermanos, Dios es poderoso, poderoso para guardar a usted, guardar su familia, guardar la iglesia, guardar a todos nosotros. Dice aquí, hermanos, sin caída y presentaros sin mancha. Esses são os 144,000. Dios ahora vai derramar su espíritu con gran poder al tiempo del fin, porque Dios promete en su palabra, mis hermanos, guardarnos para que no vengamos ya otra vez a suciar nuestra ropa, a manchar nuestro carácter con Satanás, con el pecado, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, derribando, 2 de Corintios 10, 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por tanto, el Señor ahora, mis hermanos, quiere llevarnos cautivos a Él mismo. Y cuando Dios toma el control de nosotros, no vamos a ser esclavos ya de Satanás, no vamos a ser esclavos del vicio, ya no vamos a ser esclavos de la intemperancia, de la inmoralidad, de la pornografía, esclavos del odio, del orgullo, de la violencia. El Señor, hermanos, dice, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Hermanos, nosotros en este momento tenemos que vencer el pecado, vencer, mis hermanos, nuestros pensamientos negativos, vencer, mis hermanos, nuestra conducta pecaminosa, dando honra y gloria a nuestro Creador. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que podamos sentir el deseo de glorificar el nombre de Dios, purificando nuestra imaginación. Y de esta manera nuestras acciones, nuestros actos, nuestros hechos también serán puros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vencer. Si usted en este momento se siente caído, desanimado, si usted ha tropezado, se siente que ha fallado con el Señor, pues yo voy a lo mismo que siempre todos los predicadores están diciendo, hermanos, si alguno ha pecado, venga, tenemos un abogado, Jesucristo. 1 de Juan dice 1:9, dice Jesucristo, nuestro abogado, mis hermanos, Él es nuestro Salvador, Él está todavía dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, pero como estudiamos, Él también quiere darnos su Espíritu para que podamos tener victoria completa sobre el pecado. Vamos con reverencia a adorar a nuestro Criador. Oremos.
Amado Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te adoramos, Señor, porque esta luz es preciosa para los 144,000, para el remanente. La iglesia se ha desviado, Señor, se ha olvidado de que hay un plan especial para la última generación. Cuando empiece el juicio de los vivos, ya no podemos seguir jugando, ya no podemos seguir enamorados del pecado ni de Satanás. Líbranos del mal, Señor. Rompe en nosotros todas las cuerdas que el maligno ha amarrado, Señor, porque dice tu palabra y por fe reclamamos que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Ayúdanos como Abraham, Señor, él tuvo que aprender y nosotros también cómo ser perfecto, cómo obedecer a nuestro Criador. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te adoramos y te agradecemos todas las bendiciones. Amén. Amén.